Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos de nuevo otro caso. Como vieron en el título, es el caso de Derek Robbie. Todo lo que van a ver acá pasó en 1993 en Nueva York. Y es una historia en realidad que se conoce por dos nombres. Si bien el que tienen ahora es el de la víctima, también se lo conoce por el nombre del responsable del crimen. De todos modos, no lo voy a revelar ahora, lo van a ver en un rato. Pero antes de pasar a eso, acá arriba tienen mis redes sociales y también la lista de reproducción de los demás casos que hice en el canal. Tengo muchísimos casos, así que siéntanse libres de ir a verlos. Los últimos, en mi opinión, son los mejores, son los más largos también. Si les gusta ese tipo de cosa, no olviden suscribirse y dejar un comentario para saber qué otro caso quieren que haga. Ahora sí, sin más, empecemos. Como ya dije, esta es la historia de Derek Robbie, que es el chico que están viendo en este momento. Allá en 1993 tenía 4 años de edad, a punto de cumplir los 5 en realidad. Era amado por todo aquel que no conocía, vivía con su familia en una comunidad cerrada, como ya dije, extremadamente joven y por lo que podemos ver por las filmaciones y las fotos, era muy alegre. No solo eso, sino que también era bueno en los deportes, bueno en la escuela. En general la pasaba bien y era un buen chico. Sus padres eran Dale y Doreen Robbie y también tenía un hermano menor de 18 meses en el momento. El lugar donde vivían era bastante tranquilo, todos se conocían, como dije, era una comunidad cerrada, no era enorme y aparte los vecinos se comunicaban bastante. Pasemos a ver entonces la historia. Todo esto pasa en el verano de 1993. La madre de Derek lo llevaba a un campamento normalmente, donde van los chicos a hacer actividades, a acampar también y a simplemente pasar el día, ya que como no tienen escuela y los padres están ocupados, de esta manera pueden pasar un rato divertido con sus amigos y estar cuidados por varias personas. El camino hasta la colonia era bastante fácil, desde su casa hasta el lugar donde se realizaba, en realidad era solo una cuadra completamente derecho. Ni siquiera había que cruzar calles. Así que el 2 de agosto de 1993, a punto de cumplir los 5 años, como dije, estaba ahí a unos meses, a las 9:45 Derek tenía que irse al campamento. Como era de costumbre, la madre lo llevaba todos los días, pero en este día en particular, el hermano estaba haciendo un berrinche, se estaba comportando bastante mal, así que en sí ya estaban llegando tarde. Es entonces cuando Derek le dice a su madre que él puede irse solo, que no se tenía que preocupar y que él conocía el camino. La madre, después de pensarlo, ver el berrinche que estaba haciendo su hermano, decide dejarlo ir. Después de todo, recordemos, es en una comunidad, a una cuadra del campamento y ni siquiera tenía que cruzar ninguna calle, no tenía que doblar en ninguna parte. Como ya había pasado algunos días ahí, ya sabía el camino, no debería haber ningún problema. La madre le dijo que sí. Se saludaron y su hijo se fue solo. Una sola cuadra. Como dije, estamos hablando de los 90, se consideraba que todo era absolutamente seguro. La madre lo dejó ir pensando en eso, se despidió de él pensando en eso. Un poco después, ese mismo día, a la tarde, la madre decide ir a buscar a su hijo. El problema es que cuando llega, Derek no estaba. Nadie lo había visto en todo el día, y acá me parece algo bastante extraño en realidad, porque nadie llamó a la casa y nadie fue a ver a la casa que quedaba a una cuadra del lugar si su hijo estaba yendo o no. Ya habíamos visto en otro caso, en el de Kyron Horman, que está ahí arriba en alguna parte, que las escuelas suelen llamar a las casas más que nada cuando hablamos de chicos de esta edad. En este caso los padres se tuvieron que enterar a la tarde cuando ya habían pasado muchas horas desde que Derek había dejado la casa, por lo cual apenas se enteraron, llamaron a la policía y empezaron la investigación. Obviamente solo no se iba a ir, no es un adolescente que estaba buscando rebelarse, sino que era un chico que simplemente quería irse solo al campamento. Lamentablemente, poco después de empezar la búsqueda, recorriendo simplemente la calle desde la casa hasta el campamento, encontraron a Derek. And consequently a search for Derek began. Late in the afternoon, between 4 and 5 as I recall, the body of Derek Robbie was found. Lo encontraron en el bosquecito, entre arbustos y árboles, muerto y golpeado. Como dije, estaba en el medio del camino entre el hogar y el campamento, estaba justamente ahí, en el medio, entre la zona boscosa.
Derrick había muerto 5 minutos después de salir de su casa. Lo primero que surgió, obviamente, lo primero que se supo es que alguien lo había llevado hasta el bosque y ahí lo había matado, todo esto en un lapso de 5 minutos, y realmente no hubo sospechosos al principio. Lo primero que se pensó es que podría haber sido alguien que Derrick no conocía, pero realmente no encajaba con cómo habían pasado las cosas, y siguieron buscando sospechosos hasta que encontraron que había un testigo. Este testigo era Eric Smith, de 13 años. Su historia era que se habían cruzado en el camino hacia el campamento, pero de lados opuestos. Derrick estaba yendo y estaba llegando un poco más tarde, mientras que Eric estaba viniendo porque ya lo habían mandado de nuevo a casa por mal comportamiento. La primera cosa extraña en realidad es que Eric parecía contento de estar contando la historia, se sentía muy animado y según la persona que lo interrogó parecía contento de estar hablando con alguien, de que alguien lo estuviese escuchando. El principal problema con lo que estaba diciendo Eric es que al principio negó haber visto a Derrick en el camino, hasta que por fin dijo que en realidad sí lo había visto y ahí es donde empezó a relatar su historia. En esta historia no solo nos contaba que se cruzaron en el medio del camino, sino que aparte él sabía absolutamente todo lo que tenía puesto Derrick. Sabía qué remera llevaba, qué pantalón llevaba e incluso sabía de memoria qué cosas traía encima, como por ejemplo una vianda con lo que tenía para comer en el día. A los investigadores esta historia no les lograba encajar del todo, por lo cual insistieron y llevaron a Eric a la escena donde había desaparecido Derrick para que les mostrara cómo había sido todo. Él, realmente muy calmado, agarró su bicicleta y les mostró por dónde se suponía que estaba pasando y por dónde vio a Derrick. Next day, investigators asked Eric to get his bike and show them where he was when he saw Derrick Roby. Okay, why don't you go up here and you start? Investigator Wood was there. And as you can see from this police videotape, Eric looks calm as can be. Pronto se dieron cuenta de que definitivamente la historia no encajaba, ya que nunca podría haber visto con tanto detalle a Derrick desde la distancia donde él contaba haber estado, menos encima el poco tiempo que Derrick estuvo en ese camino. Eric nunca podría haber sabido todos esos detalles acerca de lo que tenía encima, de cómo estaba vestido, ni de la apariencia en general del chico a esa distancia, mientras iba en la bicicleta. Al volver a su casa con su familia y empezar a discutir lo que estaba pasando, les empezó a preguntar cosas extrañas. Él tenía dudas acerca de todo el proceso que tenía este caso. Tenía dudas acerca de cómo seguía todo, entre ellas la más curiosa era qué pasaría si un niño hubiese sido responsable de lo ocurrido a Derrick. Esto es algo muy extraño. Primero, en principal, a ningún adulto se le pasó por la cabeza de buenas a primeras que un niño podría haber hecho esto. Más extraño aún es que un niño piense eso. Obviamente lo primero que a uno se le ocurre es el típico hombre extraño, desconocido por la comunidad, con una camioneta y con un final totalmente distinto. Es decir, no muchos adultos se hubiesen planteado la idea de que un niño de repente hiciera algo como esto. Más allá de esta pequeña curiosidad, al lado de Derrick, cuando lo encontraron, había una banana aplastada. Pero no aplastada como si la hubiesen pisado, sino más bien aplastada como si alguien la hubiese estrujado, la hubiese apretado con la mano con intención de destruirla. No solo eso, sino que también había un poco de Kool-Aid derramado encima de todo el cuerpo. El Kool-Aid es simplemente un jugo muy conocido allá, como juguito en polvo, Tang o cualquier otro que conozcan. Es decir, cosas que salían de una vianda de obviamente Derrick. Siguiendo con las cosas curiosas, en uno de los interrogatorios a Eric, mientras se tomaban un descanso, el padre le acercó un poco de Kool-Aid, justamente para refrescarse. Es acá cuando Eric levanta enfrente del interrogador el jugo y lo tira, algo que le resultó bastante extraño y que pronto encajaría con el detalle de la banana. Para este punto, todos aquellos que estuviesen siguiendo la historia dentro del barrio sabían estos detalles de la vianda, la banana y el Kool-Aid. Entonces, una vecina decidió conducir un pequeño experimento con Derrick y unos amigos del barrio. Para este momento, de nuevo, ya se estaban planteando también la idea de que un niño pudo haberlo hecho. Entonces, esta vecina invita a varios chicos a merendar, entre ellos Derrick, y les compra cosas para hacer un sundae, o más bien helado con cosas arriba. Compra entre las cosas banana, helado, nueces y jarabe para ponerle, pensando que obviamente esas son las cosas que le gustan a los chicos, más que nada porque todas esas combinan con el helado. Algo normal. Le sirve a todos los niños que llegan a su casa hasta que llega a Derrick. Derrick se niega a comer helado con banana. La mujer le pregunta si no quería banana, si no le gustaba, y Derrick efectivamente contesta que no quería, que no le gustaban.
an adult would have just discarded the banana. They wouldn't have squashed it and made a mess. So Marlene Haskell launched her own investigation. So I went up to the store and I bought ice cream and nuts and syrup and bananas, and I brought it home and, asked them if they wanted sundaes. Well, they all did. Well, Eric was going to have the nuts and syrup, but he didn't want bananas. Don't you like bananas, Eric? I said, I thought every kid liked bananas. No, I don't like bananas. I called Nancy and I said, Eric doesn't like bananas and I'm scared. Esto parece un detalle insignificante si lo ven fuera de contexto, pero recordemos que ahora Derrick odiaba el Kool-Aid y también las bananas, lo cual coincidía con la escena del crimen. Todo esto se aclaró y se confirmó una vez que Eric decidió confesar al crimen. Muchos ya deben reconocer la imagen de este chico, ya que aparece en muchos tops de niños asesinos. Muchas veces ven la historia como simplemente un chico que asesinó a uno de sus compañeros, pero no es tan así. Obviamente intentaron descubrir el razonamiento detrás de todo lo que había hecho y resolvieron que en realidad le habían pasado varias cosas en la vida. En la corta vida que tenía, ya que recordemos que era alguien de 13 años, apenas había entrado en la adolescencia. Lo primero que descubrieron es que la familia lo abusaba y suponen, en realidad hasta el día de hoy, porque nadie lo confirmó, que había sido abusado particularmente por su padrastro, al igual que lo hacía con su hermana, quien sí lo había confirmado. Aparte de esto, él no tenía amigos, le hacían bullying en la escuela, particularmente por su color de pelo y las pecas. Era un pelirrojo con pecas y anteojos, algo que en ese momento, la verdad, era razón de burla. Estaba siempre en su bicicleta andando solo. No se quería subir al bus escolar porque tenía miedo de que le hicieran bullying, de que le hicieran algo feo. Sabía que todo el mundo lo maltrataba y sinceramente no quería subirse a un colectivo con ellos, por lo cual de vuelta siempre andaba en la bicicleta solo. Todo esto conducía a que él tuviera problemas con la ira, y la mejor respuesta que obtuvo de un adulto fue la del padre. Y digo mejor con bastante ironía, porque fue pésima la respuesta. Esta persona le dijo que para controlar su ira, para hacer algo al respecto, golpeara cosas, que simplemente golpeara lo que hubiese cerca, que eso él lo hacía de chico y le había servido. Obviamente Eric tomó este consejo y llegó a tal punto en que un día el padre lo encontró con los nudillos sangrando, con la mano pelada y los nudillos sangrando. Había estado golpeando un árbol. En base a esto, y porque no le era suficiente golpear un árbol, decidió atraer a un chico de 4 años que simplemente pasaba por el mismo lugar en el que él estaba, llevarlo a una zona boscosa y golpearlo y ahorcarlo hasta matarlo. Lo intentó atraer diciéndole que tenía un camino más rápido para llegar al campamento. Era un chico de 4 años que confiaba en todo el mundo alrededor suyo, no tenía una razón por la cual no confiar. Y a Eric le vino perfecto, así que ahí lo asfixió y lo terminó matando. Pensó que si lo dejaba completamente muerto, nadie lo podría descubrir, ya que Derrick no estaría vivo para decirle al resto de las personas quién había sido. Lo cual es una manera de ver las cosas retorcida y también a la vez inocente. Era un chico de 13 años, no entendía nada de lo que estaba pasando, y siento que el consejo de la persona que debería haber sido su tutor, una persona que debería haber dado el ejemplo, hizo mucho peor. Este chico debería haber recibido ayuda desde el primer momento, no llevarlo a este punto. Entonces, ¿qué pasó después? Se descubrió todo esto, en realidad Eric lo confesó y la gente se quedó en shock. Todo el barrio no comprendía lo que estaba pasando. Nunca se ven este tipo de cosas, y menos en un barrio con poca gente, donde todos los chicos se conocen. Nunca esperarían que esto pase. Entonces empezó a dar la noticia por todos los medios. Obviamente recorrió absolutamente cada uno de los medios de información, cada noticiero, la radio, en todas partes se conocía el nombre y la cara de Eric. Conocían también la historia detrás de lo que había hecho con lujo de detalle. Y era sorprendente porque nadie sabía lo que pasaría después de esto. Como estas cosas no pasan generalmente, no había nadie que pudiese saber cómo se trataban las cosas cuando era un chico de 13 años el que hacía esto. Cómo se llevaría a cabo el juicio. Y lo que es más, el chico ni siquiera tenía un motivo, él solamente estaba enojado. Fue una casualidad que fuese Derrick la víctima, y también fue una casualidad que quedase atrapado en esa situación. Pasando esto, la comunidad se solidarizó con la familia. Les pagaron el funeral del chico, los ayudaron a cocinar, les dieron comida a ellos mismos, los ayudaron a través de todas las entrevistas que tenían que dar, los apoyaron como pudieron. Y fueron de mucha ayuda en realidad, porque esta familia se vio
envuelta en un montón de entrevistas, envuelta en noticieros, en medios de comunicación donde les preguntaban absolutamente cada detalle de su vida. Y estaban rodeados de gente que quería explotar la historia. De todas maneras, la madre de Derrick se lo tomó lo mejor que pudo, ya que quería que esta historia se vuelva conocida. Como dije, no es algo común, y quería que todo el mundo conociera que esta era una posibilidad, de que se tenía que hacer conciencia de que cualquiera podía hacer desaparecer a un niño. Entonces, ¿qué pasó con Eric? Sabemos que tenía problemas, que nunca fue ayudado, que se decía que el padrastro abusaba de él, que esto no se confirmó porque Eric no quería hablar de eso, que no tenía amigos y que aparte le hacían bullying. Lo que se descubrió después de que empezó el juicio fue que en realidad no era la única oportunidad donde había sido violento. Antes había logrado matar al gato de un vecino suyo. Lo había asfixiado. Y esto, como ya sabrán varias de las personas que conocen casos de asesinos seriales y etcétera, sabrán que en realidad esto es común en asesinos seriales y en gente que por ahí mata una o dos veces. El maltrato a los animales en realidad es una clara señal en varios de los casos, es algo que se repite muchísimas veces. Es a partir de esto que la gente se pregunta realmente cuál es la mejor decisión, porque esto indica un problema grave, indica un problema que se venía construyendo desde que era aún más chico. La gente entonces se empieza a preguntar qué pasaría si estuviese libre. ¿Esto pudo haber sido una ocurrencia de una sola vez, basada en la vida que había tenido, o más bien era algo innato, que no iba a poder parar? La cosa es que en realidad nunca vamos a tener la certeza de saber qué hubiese pasado, ya que lo capturaron en el primer asesinato. Debido a esto surgió justamente la pregunta de si debía salir en libertad condicional. Él había sido tratado en el juicio como un adulto a pesar de tener 13 años, por lo cual la primera condena que tuvo fue de 9 años a cadena perpetua. Es decir, podía pasar 9 años en prisión, cumplir libertad condicional o pasar toda la vida en la cárcel. Lo dejaron después del juicio en una cárcel para jóvenes, hasta que se lo podía dejar en una cárcel propiamente para adultos. La situación, sin embargo, desemboca en que le negaron la libertad condicional 8 veces. Esta posibilidad se presenta cada 2 años, es decir, hace mucho tiempo que está intentando salir de ahí con libertad condicional y se lo siguen negando. Todo esto a pesar de que los profesionales que lo tratan, y que lo trataron durante años, dijeron varias veces que él había progresado muchísimo, que él había cambiado realmente de cómo era a los 13 años. Obviamente estamos hablando de un chico de justamente 13 años, un adolescente apenas empezando a ser adolescente, a una edad adulta, donde ya es consciente de absolutamente todo, donde ya cambió, donde ya pasó una etapa de cambio muy grande. Y sí, es obvio que va a haber un cambio. Ahora, ¿este cambio es suficiente como para dejarlo libre? ¿Podríamos confiar en que esta persona se quedaría tranquila siendo parte de la sociedad? ¿Sería funcional para la sociedad? ¿No me volvería a matar? Lo podemos ver hablando en entrevistas y documentales acerca de su cambio, acerca de cómo veía las cosas cuando era un chico. Digamos que las veía bastante oscuras. Él tenía una forma de ver las cosas completamente diferente. Suena bastante arrepentido, de hecho, en un momento lee una carta que hizo sobre las cosas que pasaron, sobre cómo veía las cosas en ese momento y sobre lo arrepentido que está acerca de lo que hizo, pero realmente yo no lo puedo juzgar. Creo que depende de cada persona, pero obviamente los encargados de liberarlo decidieron que no era adecuado para vivir en sociedad, que todavía no le pueden conceder la libertad condicional. I know my actions have caused a terrible loss in the Roby family, and for that I'm truly sorry. I try to think about as much as possible what Derek will never experience. If I could go back in time, I would switch places with Derek and endure all the pain I've caused him. If it meant that he would go on living, I'd switch places. Lo que sí se puede rescatar de esto es que quiere o se ve en un futuro siendo un psicólogo forense, es decir, ayudando a aquellos que están pasando por lo mismo, a aquellos que sufren de bullying y a aquellos que tienen tanta ira contenida que pueden llegar a terminar como él. Quiere poder ayudar a los chicos a esa edad. Muchos quieren excusar su comportamiento con lo que había sufrido en la vida. Y es verdad, fue terriblemente mal influenciado por la persona que estaba a cargo de él. Tuvo un pésimo ejemplo de cómo lidiar con sus sentimientos y terminó desembocando en algo que ahora ya no puede cambiar. Ahora, en 2018, a principios del año pasado, tuvo una de estas reuniones para ver si le concedían la libertad condicional y se la volvieron a rechazar. Así que se pueden ir imaginando que en realidad a esta altura puede que nunca se le acepten. Ahora mismo Eric tiene 38 años, está a punto de cumplir 39 en unos días, en realidad, en unas semanitas, cumple a finales de enero y sigue encarcelado, quizás para siempre. But for Dore, there was no escape from her pain and grief.
About 6 months after the murder, she considered taking her own life. I mean, I had this all totally planned out in my mind, the way things would work. So I put him down for a nap one day, and I went to the phone to call somebody to come stay with him because I was going to go and I wasn't going to come back. And he had only been asleep maybe a half an hour. And as I picked up the phone, I heard a noise, and I turned around, and he was standing in his doorway smiling at me. And it hit me like a brick in the head, and I just said, what am I doing? You know, so I tell everyone, he saved my life. Nothing will change what happened to Derek, but maybe something can prevent what might happen to someone else's child. ¿Qué opinan ustedes? ¿Va a ser siempre un asesino? ¿Va a ser un asesino toda su vida? ¿Podría volver a matar? ¿O fue por culpa de lo que había vivido en ese momento? De lo que estaba viviendo desde que tenía conciencia. Déjenmelo en los comentarios, díganme qué opinan acerca de este caso y qué opinan acerca de Eric. De si es capaz de matar de nuevo o no, desde la perspectiva de un video en el cual realmente no sabemos nada acerca de él mentalmente. Pero bueno, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden dejarme sugerencias abajo, los invito a ver mi Patreon por si quieren recomendarme un video y que lo haga, es decir, reservar un video para el mes, un video que tenga muchas ganas de que haga, o también si quieren simplemente apoyarme con una donación pueden ir abajo a mi Patreon, va a estar el link en la caja de descripción y en los comentarios. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.